Yo conocí la colección del Banco Popular Dominicano porque yo quería ver más cuadros de Guillo Pérez. Entonces, don Justo, a quien yo conocía por el concurso de León Jiménez, me llevó al banco. Cuando yo estuve en ese banco, yo me sorprendí. Bueno, primero había 75 cuadros de Guillo Pérez. Y yo creo que la colección era de probablemente millares de cuadros. Entonces uno se sentía bastante intimidado y visitando las oficinas ejecutivas y todas estaban con grandes cuadros. Entonces, tenemos que agradecer tener ahora una pequeña representación de esta colección. Y como bien se ha llamado, de obras de maestros dominicanos. Creo que son los grandes maestros del arte dominicano, no solamente moderno y contemporáneo. Vamos a hablar del arte dominicano actual. Tenemos aquí a artistas dominicanos de distintas generaciones, pero anteriores a los de la generación del 80. Y lo que es increíble que son 24 artistas. 24 artistas y una obra cada uno. Entonces, eso es algo también excepcional. Yo creo que sería interesante, en primer lugar, que veamos quiénes son estos artistas. Bien. Entonces, yo todavía soy de la persona que escriben a mano. Pero me contaba ella antes de venir que todos los días ella escribe. O sea, ella no puede pasar un día sin escribir. No solamente para publicar, sino también para ella analizar documentos, textos. O sea que tiene una vida muy fructífera, muy rica, que sigue produciendo. Qué maravilla. Entonces, el primero, que es Arturo Grullón. Al fondo. Está ahí al fondo. Tiene la columna de la cámara, pero a ese le dedicamos un sábado, le dedicamos solamente a esa obra. Moro, ese retrato del Moro realmente es una obra histórica y una obra magnífica también del punto de vista pictórico, y lo que es increíble que su autor era un gran médico. Y también, otro paréntesis, que cuando volvió a Santo Domingo más nunca pintó. No, nunca pintó. Arturo Grullón. Bueno, otro artista, y casi nos da pena mencionar su nombre porque desapareció recientemente en José Cestero. Es una obra que ustedes van a ver que nos emociona porque es el Parque Independencia en otra época. Cuando el Parque Independencia tenía una glorieta que nadie sabe dónde está. Bueno. Si ha sido sepultada, destruida, confiscada, nadie sabe. Pero había la glorieta, era un espacio frondoso, remodelaron el parque, no tiene el mismo encanto, hay que decir la verdad. Pero esa obra de José Cestero es excepcional, porque yo diría que es a la vez
un paisajismo urbano, pero lleno de verdor y de cielo. Entonces, otro artista es Guillo Pérez. Guillo Pérez, del cual que yo le mencioné anteriormente, y van a sorprenderse de ver una obra de Guillo Pérez casi abstracta, prácticamente abstracta. Y no hablaremos de Guillo Pérez, habría que realmente hablar por mucho tiempo. Él fue un pintor figurativo y abstracto al mismo tiempo, pero empezó más bien por la abstracción y no poca gente cree que sus primeras obras fueron obras maestras. Fueron premiadas, yo creo que en el concurso León Jiménez. Entonces, otro artista que no ha tenido la misma suerte de vivir mucho tiempo fue José Ramírez Conde. José Ramírez Conde vivió solamente 47 años, era bohemio, comprometido, yo diría pintor típico en ese sentido, y entonces murió antes de tiempo y fue alumno de Jaime Colson. Fue una ventaja y desventaja. Ventaja porque como el maestro dominaba magníficamente la anatomía, el cuerpo humano, el desnudo, pero al mismo tiempo el problema de ser alumno de Jaime Colson era que él no toleraba que se emancipen sus alumnos. Por ejemplo, Cándido Vidó, que está aquí, muy pronto rompió con él porque él quería liberarse de la... Mientras que José Ramírez Conde se quedó realmente dentro de los mismos lineamientos. En escultura vamos a encontrar dos escultores dominicanos muy importantes. Hemos tenido la suerte de ver, muchos de ustedes lo habrán visto, en el Museo Bella Par, la retrospectiva de Antonio Parras Ventós. Aquí no hay obra de Antonio Parras Ventós, sino de dos escultores muy, muy importantes, que son Mario Gaspar Cruz. Diríamos aún que Mario Gaspar Cruz, que prácticamente todas sus obras son tallas en madera y en un solo tronco, es excepcional en el arte dominicano. Y aquí creo que tenemos una maternidad con un niño, es decir, que es magnífico desde el punto de vista estético y también del punto de vista emocional. El otro escultor totalmente distinto es Luigi Martínez Dariche. Hizo no solamente sus estudios en Francia, su posgrado en Francia, sino que tuvo un premio en la primera Bienal de París. Y otra anécdota, por suerte que hay anécdota en arte, que en París en aquel tiempo se chocaron un poco por el erotismo de Luigi. ¿Cómo? Y parece, como era un premio de Bienal, tuvo derecho a estar en los Campos Elíseos, les Champs-Élysées, pero lo escondieron detrás de una mata. Bueno, la cosa ha cambiado. Era el 59. Entonces, la obra que está aquí es una obra
erótica, pero discreta. Sabemos que él logró justamente, prácticamente con un mismo tema, ser muy original y a veces muy atrevido. Lo que es interesante que es vertical y prácticamente del mismo tamaño que la de Gaspar Mario Cruz. Y tenemos la suerte de tener aquí una obra de Paul Giudicelli. Ajá, allá, del otro lado. Bueno, la van a ver. Sí, lo van a ver. Paul Giudicelli, que para mí es el primero de nuestros pintores contemporáneos. El arte contemporáneo comienza con Paul Giudicelli, y que nació en el 21 y se murió en 1965 de un cáncer. Es decir, que en prácticamente 15 años de creación hizo una obra extraordinaria. No solamente pintura, dibujo, sino el primer artista dominicano que hizo cerámica. Y sabemos que su temática fue también histórica, precolombina, muy especial, y una simbiosis entre abstracción y figuración. La veremos aquí. Celeste Bosigil. Celeste Bosigil, aquí ustedes la tienen. No me gusta hablar de mí misma, pues, pero yo no la conocí. Y sin embargo, yo había empezado a escribir desde ese tiempo, porque Celeste Bosigil nació en el 1891 y se murió en el 1985. Pues tuvo mucho tiempo. Esa es una artista muy importante por su preparación, y sobre todo su temática que muy a menudo era el cuerpo humano y el desnudo. El primer artista, yo digo el primer artista femenino o masculino que hizo desnudo del modelo. Fue algo excepcional. Y que se atrevió también a hacer modelos masculinos. Entonces, esto hoy nos parece normal, pero en este tiempo no. Y ni los artistas hombres lo hacían. Así que ella fue realmente la primera en atreverse a trabajar con modelo. Y tenemos la suerte de tener aquí Silvano Lora. Silvano Lora, como ustedes lo saben, bueno, yo voy a dar las fechas de nacimiento. Él nació en el 31 y se murió en el 2003 de un cáncer. Fue el más comprometido, el más militante de nuestros artistas, de los artistas dominicanos. Era un excelente artista figurativo, pero que se adelantó aún a su época. Silvano Lora hacía, hasta hizo performance, hizo instalaciones, y siempre, casi siempre, en su obra expresaba una protesta. Y en aquel tiempo
las protestas se dirigían más bien a América del Norte, a Estados Unidos. Siempre, y él se manifestó siempre a favor de la paz, etcétera, etcétera. Eso hablaremos frente a su obra. Además, Silvano Lora era poeta, y buen poeta, y es profesor también. Y, por supuesto, tenemos a Jaime Colson. Jaime Colson, yo no sé por dónde, y es una obra muy interesante porque es una obra de lo que llaman su periodo haitiano del 59, que tal vez sea la más interesante porque es la más personal, es la más identificada con el mestizaje en el país, porque muy a menudo Jaime Colson pintaba, o dibujaba y pintaba cuerpos desnudos con deleites. Yo recuerdo también que yo hice casi un escándalo con Inocencia cuando yo dije que le gustaba particularmente los cuerpos masculinos. ¡Oh! Usted se atreva. Era el tiempo de Casa de Bastidas. No, pero se ve que le interesan más el cuerpo masculino que lo femenino. Por suerte, no. Todavía no se ha evolucionado. Me van a perdonar que a veces yo hago una digresión, pero yo creo que es importante. En la mayoría de los países actualmente hay un arte contemporáneo que llaman el arte gay. El arte hecho por artistas homosexuales. Eso no importa. Y todo el mundo lo reconoce y lo identifica y aún se hacen exposiciones especiales. No hemos llegado todavía. Eso será tal vez para futuras generaciones. Porque otra digresión, porque ahora hay un problema del Tribunal Constitucional. Ah, claro. Bueno, yo no voy a decir de qué se trata porque no se trata de arte, sino del arte militar. Pero que se da. Entonces, Jaime, aquí hace falta alguien. Y cuando uno habla de Jaime Colson, uno piensa en él, Jordi Moral. Sí. ¿Por qué no está Jordi Moral? Por la prohibición de su familia. Estuvo en la preselección. Lo que llamaban el respeto del derecho de autor. Porque ellos prohibieron que se expusieran obras de Jordi. Prohibieron que se reprodujeran obras de Jordi Moral, pero yo expresamente hablo de él, porque paralelamente a Colson, que era un artista internacional, como él se dijo, pintor transhumante, Jordi Moral realmente era un santiaguero de pura cepa. Entonces, es el artista que nos hace falta aquí y yo espero que su familia, y parece que están evolucionando un poco porque van a terminar por apagarlo totalmente. Claro. Porque a veces cuando se quieren respetar demasiado los derechos de autor,
acaban con el autor. Y Jordi Morel actualmente no está tan presente como antes. Bueno, un paréntesis, siguiendo eso que señala doña Marian. Jordi Morel tiene obras en la colección del Banco Popular Dominicano y en la selección que se hizo, la curaduría, estaba en la lista y estaba incluido, pero al final por esas razones no se encuentra exhibida la obra de él en este salón. Nos quedamos como, eran 25, por eso hay 24, pero como dice doña Marian, debió también formar parte de esta exhibición, definitivamente. Adelante. Gracias. Entonces, otro pintor que vamos a ver aquí es Darío Suro. Tenemos la suerte que está aquí. Darío Suro, que nació en el 1917 y en el 1997. Bueno, a mí me encantan los paréntesis, porque se hacen así. Cuando yo hice mi ensayo sobre esa exposición, yo no había puesto la fecha de nacimiento y de muerte. Y me dijeron, pero usted, hay que decir, entonces yo lo puse. Entonces yo indiqué fecha de nacimiento y de muerte, por eso que ahora se lo estoy leyendo. Bueno, entonces Darío Suro ha sido una persona extraordinaria, no solamente un gran pintor, sino un teórico. Él escribió la primera monografía, se podría decir, sobre arte dominicano, y él fue diplomático y logró fundir la cultura y la identidad dominicana con la evolución o el arte universal, aún la figuración y la abstracción. Aquí Las Plañideras es una obra interesante porque realmente es una obra del folclore, porque las plañideras eran las lloronas profesionales que contrataban. Yo no sé si todavía eso existe. Nadie sabe, tal vez en algún campo remoto todavía hay plañidera. Pero la verdad que eso llama la atención y aún uno se pregunta cómo tal vez era un llanto melódico. Sí. Entonces, Darío Suro fue uno de los grandes pintores expresionistas. Vamos a hacer el expresionismo, como ustedes saben, es la corriente moderna más ligada a la emoción, al sentimiento, que marcó, se puede decir, el arte dominicano en general. También vamos a encontrar aquí, hay el arte femenino también representado, a Clara Ledesma. Clara Ledesma, que nació en el 1924 y se murió en el 1999, hizo una especie de transfiguración poética. Ella hizo una muy bella serie que se llamaba El Universo, donde ella hace una verdadera poesía visual, se podría decir. Y últimamente podemos decir que se ha vuelto de moda. Han hecho varias exposiciones, ha escrito mucho sobre ella. Y está nuestro querido Fernando Peña de Filló. Yo digo nuestro querido Fernando Peña de Filló porque
cada crítico de arte tiene sus artistas queridos particularmente. Y Fernando Peña de Filló fue un artista muy querido y recíprocamente. A mí no me gusta decir estas cosas, pero la voy a decir. Él dijo que la única persona que le podía organizar su museo era yo. Se estaba equivocando, pero eso es lo que hace el afecto, que uno se equivoque. Claro. Y luego, ese museo Peña de Filló, que fue realmente un museo de artistas bienvenido en la zona colonial, no creo que sobreviva mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no hay ayuda oficial. Y eso le cuesta muy caro a la familia de Peña de Filló. Y cuando han solicitado una ayuda para el museo, aunque sea una ayuda de 50,000 o 100,000 pesos, parece que habían pedido demasiado. Así que el Museo Peña de Filló no creo que vaya a existir mucho tiempo. Pero Fernando Peña de Filló fue un pintor extraordinario que estudió, como lo saben, en la República Dominicana, luego se fue a España y él ha tenido varias épocas. Eso es la más conocida que ha hecho a la vez en acuarela, en dibujo, en pintura, que es la materia y el espíritu. Ha tenido una obra muy, muy numerosa y la última parte de su vida fue en Jarabacoa. Otro pintor que tenemos aquí es Eligio Pichardo. Eligio Pichardo, que se puede considerar como el más expresionista, él y otro, Rincón Mora, Eligio Pichardo, el más expresionista de los artistas dominicanos, autor de un cuadro famoso, La muerte del chivo, que aunque luego los analistas hayan acercado ese cuadro al régimen y a su significación, no creo que lo hayan tenido. Entonces, Eligio Pichardo vivió parte de su tiempo en Estados Unidos, volvió a la República Dominicana y su obra tiene mucho compromiso social. Ahora, la obra de él aquí es muy especial. Es un paisaje desde una cueva, como si fuera él mirando desde una cueva. Otro artista aquí es José Rincón Mora. Ahí está. Es una obra temprana de José Rincón Mora. Es una obra, creo que se llama el retrato de Ana. De Ana. El retrato de Ana, que es preciosa. El José Rincón Mora fue un pintor como figurativo, abstracto, expresionista, apasionado, insoportable. Sí, era insoportable. No, y además arquitecto. Era insoportable. O sea, que insoportable porque él se inventaba historia y todo eso. Y tuvimos la suerte de reconciliarnos muy poco tiempo antes de su muerte. Para mí ha sido muy doloroso porque siempre lo quise. Es decir, a veces hay amor de un lado y desamor de otro. Pero para mí siempre ha sido... Entonces, José Rincón Mora siempre ha sido un artista muy inquieto porque él vivía en Alemania
y volví a República Dominicana. Entonces, en la República Dominicana lo consideraban en Alemania, en Alemania lo consideraban dominicano, entonces, por lo menos decía eso él. Y eso expresaba su inconformismo. Y al mismo tiempo, era un inconformismo positivo, porque se convertía en expresionismo pictórico. Lo triste es que se murió solo. Bueno, eso le ha pasado a otro, por ejemplo, a Tony Capellán, y que después lo descubrieron demasiado tarde. Otro pintor también muy importante, pero es increíble la cantidad de maestros que hemos tenido. Eso nos hace pensar y nos inquieta acerca del porvenir. Gilberto Hernández Ortega. Gilberto Hernández Ortega se murió en el 1979. Él estuvo tentado por el surrealismo, pero es un colorista extraordinario y también muy identificado con la tipología dominicana y con la naturaleza dominicana. ¿Está Iván Tovar aquí? Sí, sí. Ah, pero yo no está. Está en la otra sala. Bueno, como ustedes lo saben, Iván Tovar es el surrealista dominicano por excelencia. Él mismo decía, bueno, dicen que soy surrealista, entonces lo soy, porque era un personaje muy especial. Y ahora es, como ustedes lo saben, era el artista más cotizado. Ustedes han sabido, tal vez, que Firelay Báez, una artista dominicana que vive en Estados Unidos, ha vendido un cuadro en Sotheby en más de $1 millón. Bueno, entonces, no, lo bueno de esta exposición es que le permite a uno hablar de muchas cosas en arte dominicano. Entonces, aquí por supuesto está el artista emblemático, diría, del arte dominicano, que es Cándido Vidó. Y en cierto sentido, nos da un poquito de pena, porque tengo la impresión que últimamente Cándido Vidó no representa para muchos la excelencia de la pintura que él tuvo. Porque Cándido Vidó fue excepcional en cuanto a sus colores. Todo el mundo conoce el azul Vidó, el anaranjado Vidó y toda, como él decía, mi obra, yo pinto la gente de mi pueblo. Y además, que Cándido Vidó, la obra que te presenta aquí es una obra interesante, aunque yo no diría de sus obras maestras, pero interesante. Y él hizo, como ustedes lo saben, un gran centro de arte en Bonao. Entonces, por supuesto, no podía faltar a Ramón Oviedo. Realmente parece que nos lo pusieron aquí a nosotros. Pero Ramón Oviedo se celebró su centenario, puesto que él nació en el 1924 y se celebró con muchísimas exposiciones. Muchísimas. Pero Ramón Oviedo no ha tenido el auge internacional que merecería. Es que hay tantas cosas que en arte dominicano que hay que investigar. ¿Por qué un artista como Ramón Oviedo no está más conocido o más valorado? Bueno, hay muchas explicaciones, pero para nosotros es muy importante y
eso es una época muy interesante. En los 70 más o menos, y en el 1974, él tuvo el gran premio. Y otra persona que tuvo el premio, que tuvo un premio de dibujo, está aquí, que es Manuel Montilla. Que en su tiempo fue un premio muy discutido. Entonces, Ramón Oviedo en esa época se creía mortalmente enfermo y el color rojo representaba un poco la tragedia y su autorretrato. A veces en una misma obra había dos autorretratos, era como una manera de permanecer vivo. Después, felizmente, se reconoció que él estaba sano y cambió el color, pasó del rojo al azul. Entonces, Jorge Severino, ustedes lo tienen aquí, es otro de nuestros pintores muy importante. Yo diría que es un poco triste lo que ha pasado con Jorge Severino, porque pintor exitoso, excepcional, porque como una reivindicación de la mujer afroantillana, que la representaba como princesa, como reina, como está aquí, con trajes cortesanos aún. Yo creo que esto se llama la dama del collar. Es decir, que realmente fue una serie excepcional. Sabemos también que fue un maestro del collage y todo. ¿Por qué triste? Porque él murió ya habiendo perdido no la conciencia, sino la noción de la realidad. Había perdido su esposa y luego se ha sabido muy poco porque la familia se ha quedado con las obras, en fin. Entonces, es otra cosa que forma parte de los artistas, la vida y el fin de la vida. Hay artistas que tienen una posteridad plena y otros que lo que pasa luego nos angustia un poco. Por suerte, antes de pasar a mejor vida, Jorge Severino tuvo un premio nacional de pintura de arte. Por cierto, casi todos los artistas aquí han tenido premios nacional de artes plásticos o premio nacional de artes visuales. Entonces nos falta ver algunas artistas femeninas mujeres artistas. No vamos a volver a hablar del tema, pero ustedes lo saben que durante mucho tiempo la mujer artista, primero había pocas y luego no se le daba la misma importancia que a los artistas masculinos y eso se acabó. Y tanto en las artes plásticas como en la fotografía ya se conoce que las mujeres, y aún hay tal vez más mujeres artistas y más mujeres fotógrafas que hombres, porque todo eso no es un tema que vamos a abordar aquí, es un asunto económico. Entonces,
Susi de Pellerano. Susi de Pellerano, la famosa autora del Maquinotron, que estaba en la Plaza de la Cultura y que desapareció. No sabemos dónde está el Maquinotron, porque el Maquinotron era una máquina pero no tenía motor. Entonces desapareció. Y se consideró, era una obra maestra, porque era realmente la primera instalación que había en arte dominicano, y además ustedes se recuerdan, tal vez algunos habrán caminado dentro del Maquinotron. Entonces aquí tenemos de Susi de Pellerano una obra muy bella, una pintura lírica, y es muy interesante porque pensamos en ella como la artista contemporánea, atrevida, que aún hacía performance, hasta se caía haciendo performance, pero le gustaba eso, manifestarse así. Pero también era una gran pintora tradicional o más tradicional. Y por supuesto tenemos a Ada Balcácer. Ada Balcácer, que nació en el 1930, es una mujer de edad avanzada, está en Miami, pero ella ahora se dedica a su vida interior. ¿Ya? Pero si lo pensamos, es después de Celeste Bocigil la más importante pintora dominicana. Porque, primero, excepcional, se recuerdan que tenía un solo brazo, había perdido el brazo cuando tenía 16 años, y luego su temática. Hizo una de experimentación sobre la cultura dominicana, sobre los mitos dominicanos, sobre el bacá, el famoso bacá. Y aparte de eso, el constructivismo y estudio de la luz. Y lo que nos da tanta pena era que cuando se invitaba a Ada Balcácer, uno tenía que quedarse tranquilo porque ella hablaba sola. Sí, de verdad, hablaba ella, hablaba. Y aunque sea un coloquio, la gente tenía miedo de interrumpirla porque era fuerte. Desgraciadamente ahora es un monólogo interior. Sí. Pero es así. Y finalmente, la otra artista que está aquí, Elsa Núñez. Bueno, a Elsa Núñez se le dedicó la última Bienal. No, pero esa es una historia fabulosa, eso. Porque me van a perdonar, pero yo no me puedo separar del sentido del humor. Entonces, 3 días o 4 días antes de la exposición estaba la silla de Iván Tovar. Ahí, frente al museo. Y fue autorizado. Y quien se puso no solamente triste, pero iracunda, fue Elsa Núñez. Bueno, los que asistieron a la entrega de premios recuerdan su protesta, su discurso. Finalmente, lo que pasó es que todo el mundo se olvidó de Elsa Núñez y se está pensando en La Palma.
Entonces, como yo les estaba diciendo, ojalá entre ustedes hayan personas que escriban. Bueno, tenemos una gran escritora aquí, tenemos a Lisette, pero haya otros que puedan escribir, porque, por ejemplo, la historia de Elsa Núñez, lo que pasó con la obra de ella, que prácticamente ella tenía tanta fuerza, la obra y ella misma, que la Bienal se iba convirtiendo en la Bienal de Elsa y todo el mundo iba a ver primero la obra de Elsa Núñez en la sala, que era muy interesante porque era la obra abstracta de Elsa. Yo diría que para mí más interesante y para ella también más interesante que la figurativa, porque era una simbiosis. Pero bueno, ahora se ha vuelto otra cosa. Ojalá cuando se cierre la Bienal, la obra de Elsa haya vuelto a su importancia. Bueno, son bueno, 24. antes Así de... que ya yo le hice un recorrido verbal de los artistas que están presentes aquí. Ahora vamos a pasar delante de sus obras para decir algo más y ojalá sea una conversación compartida y que ustedes también agreguen sus opiniones. Lo que sí, eso lo hemos expresado José Enrique y yo, eso fue una obra, un periodo formidable del arte dominicano. Y tenemos cierta inquietud. ¿Qué va a pasar con el arte dominicano? No tenemos actualmente, salvo excepciones como Manuel Montilla. No, Manuel Montilla pertenece, más joven, pero pertenece a esa misma generación de artistas. ¿Qué va a pasar? Usted escribió... Porque no hay el mismo florecimiento, no hay la misma originalidad, no hay el mismo compromiso, no hay la misma simbiosis de identidad antillana, caribeña y universal y cósmica que en estos maestros. Hay un texto suyo aquí en la pared que dice... Me gustaría que José Enrique, antes que pasemos a las obras, claro, nos diga lo que él piense. Bueno, voy a leer algo que usted tiene aquí en una de las paredes. Ella dice lo siguiente: antes de la famosa generación del 80, se multiplicaron los artistas y los estilos. Fue una constelación de talentos brillantes, comprometidos, incomparables en la historia del arte dominicano. Los jóvenes de entonces vivieron circunstancias políticas arduas, no había todavía mercado del arte, escaseaban los coleccionistas, pero las bienales constituían un estímulo auténtico y asimismo la vigencia de la crítica. El fuego sagrado que enciende el arte les convirtió en autores y actores en una innegable identidad plástica. Es decir, que tal como usted ha señalado y como hemos visto en la colección, fue un momento cumbre de la creatividad y del compromiso del arte y la búsqueda de la calidad y quizás la inmortalidad de las obras del arte dominicano, que aparentemente no estamos en la misma circunstancia. Ahora mismo se sigue haciendo arte, hay individuos, figuras que están en búsqueda también, pero la constelación que usted habla ahí no se siente. Hay como una especie de piezas sueltas, pero no hay como un escenario que los aglutine a todos como una ruta definida. Eso es lo que yo entiendo que está pasando. No sé cuál es su opinión en ese sentido, en cuanto a la calidad, la trascendencia de la obra y la dificultad del arte en sí mismo. Eso es realmente... todos expresamos nuestra fe en el arte dominicano, que es extraordinario. Y una protesta interior, porque el arte dominicano no tiene
internacionalmente el lugar que debería tener. ¿Por qué? Es una buena pregunta. Porque yo diría que con una excepción, que es un escultor como usted, Juan Trinidad, que logra exponer constantemente en el exterior, prácticamente no hay exposiciones de arte dominicano afuera. Lo que hay, y uno lo agradece, son exposiciones de reproducciones al tamaño, muy bien hechas, sobre tela, pero, y eso se lo agradecemos a uno de nuestros embajadores, pero no hay una presentación en el exterior. Y eso es muy triste porque siempre hablan del arte cubano. Y yo creo que el arte dominicano soporta la comparación y no tiene los problemas. Bueno. No, Bueno. entonces, hablan aún del arte jamaiquino, que es muy interesante, pero también menos universal que el arte dominicano. Aún del arte de Barbados y, por supuesto, del arte de Martinica y Guadalupe y el arte de Haití. El arte de Haití, que tiene mucho más fama internacional que el arte dominicano. ¿Por qué? También porque tiene esa identidad muy particular y también puede haber tenido también el patrocinio de países como Francia. Eso, en fin. Entonces, y por cierto, Fidelay Báez es dominicana y haitiana, es de madre dominicana y de padre haitiano. Y yo creo que es importante decirlo, porque a veces, actualmente, ustedes lo saben, no queremos hablar de nuestro vecino que está en la desgracia más total, pero somos una isla. Entonces, también eso influye a veces en artistas que tienen esa doble ascendencia, como el caso de Fidelay. Pero de todos modos, ojalá el arte dominicano, yo no sé por qué milagro, pueda proyectarse como lo merece actualmente. Y que no sea solamente Iván Tovar. ¿Por qué Iván Tovar? Porque ha conseguido realmente un patrocinador maravilloso y tiene una fundación. Pero podría haber, y ojalá, por ejemplo, Sosis Estero, que tiene su museo, ojalá ese museo se abra a todos, porque realmente tenemos, yo diría que casi, aquí lo vemos, decenas de artistas que merecen una proyección internacional. Pero no es una forma de quejarse, sino justamente de ponderar la importancia de nuestro arte. Vamos a ir... Vamos a hacer recorrido, muy bien. Hoy yo vi lo que entendí, muchos maestros que nosotros venimos de ahí mirando obras de ellos y aprendiendo. Para mí fue de los eventos últimamente que he visto que más me han impresionado. Nosotros necesitaríamos replicar lo que está haciendo el Banco Popular aquí en la Casa del Cordón. Realmente esto debe ser del compartir de todos nuestros jóvenes
que están estudiando para poder fortalecer lo que es nuestra cultura, nuestro arte.